Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Ciudad de Animales en esta nueva temporada. Y miren nada más, hasta cohetes nos están aventando porque están festejando que estamos reiniciando este proyecto con una nueva sección que es de cocina, pensada pues para dar recetas saludables, pensadas por los médicos veterinarios, por especialistas que tienen distintos animales de compañía diferentes y pensando siempre en su salud. Y está con nosotros el día de hoy Ángel Arredondo como padrino de esta sección, papá de la Chata Pig. Que lo saben, bienvenido Ángel. Mi Gus, como siempre, ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Y la Chata que anda también por ahí. Anda dando guerra. Mira, de hecho todos estamos vestidos de la Chata. Miren Así qué bonito, es. me vestí para esta ocasión especial porque además estas son playeras con causa, ¿cierto? Así es, son playeras con causa de la Chata Pig. El 100% de las ganancias que se recaudan de la venta de estas playeras se van a causas sociales. Pueden ser niños huérfanos, niños violentados, niños con cáncer. Así que bueno, pueden verlo en su página. Perfecto, y ahorita ya me voy a poner el mandil para cocinar y platícanos Ángel qué vamos a hacer mientras me voy poniendo el mandil. Por Cuéntanos. supuesto, independientemente de todas las sugerencias que nos dan siempre los especialistas, pues no hay como uno en su casa, ¿no? Que es precisamente el que está en el campo de batalla. Claro. Y pues logra distinguir a veces cuáles son las cosas que más les gustan a sus cerdos. Entonces, pues el día de hoy queremos mostrarles también un poco de cuál es la dieta que la Chata Pig tiene, ¿no? Independientemente de que haya cerdos que coman otras cosas, pero Claro. bueno, hoy compartimos lo que la Chata Pig come regularmente. Que además, bueno, ella tiene su croqueta especial, sus alimentos especiales, ¿verdad? Así es, tiene una croqueta que cubre como necesidades específicas como bajar un poco el amoníaco en la orina, darle Ok. fibra, pero en realidad pues son omnívoros, ¿no? Ellos se basan en esta fruta y verdura. Que es importante para controlar su peso. Es lo más importante, ya que todo lo que es azúcar les cuesta mucho trabajo a ellos metabolizarlos y de esa manera pues también los tenemos en la línea. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Aquí tenemos algunos ingredientes. Tenemos, pues, apio, ¿verdad? Apio. Que ese es típico para cuando estamos a dieta, yo lo como bastante. Ya podría hacerle la competencia a la Chata Pig bajando de peso, amigo. Tenemos un poco de lechuga, Así también es. tenemos espinaca, Espinaca. tenemos brócoli, tenemos zanahoria y manzana. Una Manzana. combinación de colores, de sabores y de texturas, que creo que es importante. Claro, lo importante es también como no aburrir a veces a nuestro cerdo, ¿no? Porque Ajá. si siempre le damos apio, siempre le damos lechuga, o siempre le damos frutas, también son como mañosos y a veces dejan la comida. Sí Ok. es importante hacer más que nada una dieta basada en follaje. Pues empecemos, amigo, porque si no nos va a ganar el tiempo. follaje Y Orejas es- anda por acá, no se le alcanzan a ver, también quiere Su comer de la naricita. Chata, su naricita. Pero bueno, ahorita es para la Chata, no para ti. Empieza, amigo. Lo que yo te nosotros voy ayudando. hacemos regularmente, pues bueno, es tener follajes, principalmente lechuga. Ajá. Tenemos también espinaca, acelga, berros. Ujú. Podemos complementar también con todo o cualquier otro follaje Ajá. que sea verde Ok. y al mismo tiempo pues darle un poco de sabor. O sea, esto es como hacer una ensalada. Es como hacer una ensalada pensando también qué es lo que a ti te gustaría comer Ok. y pues bueno, evidentemente eso se lo damos también a nuestros cerdos. Mira, ¿no? si me pongo a pensar lo que a mí me gustaría comer, no estaría haciendo esta ensalada, amigo, Le estarías la verdad. poniendo un aderezo, ¿no? Le estaría poniendo harto aderezo. Ok, las zanahorias, por ejemplo, picadas como en tamaños gruesecitos. Ajá. Para que mastiquen. En realidad también les gusta a ellos mucho como morder, Ok. escuchar que las cosas crujen. Ok. Y sí podemos hacer estas combinaciones, por ejemplo, el día de hoy con manzanas. Ajá. ¿Los colores, por ejemplo, son importantes? ¿Como Ellos- en los humanos? Pues sí es importante también, ellos reconocen principalmente lo que son los colores primarios, son colores que les llaman mucho la atención. Entonces una fruta o en este caso la zanahoria, pues visualmente también es algo que les les gusta. apetece, ¿no? ¿Le Que ponemos les un gusta. poquito de apio para cuidar su salud? Por supuesto que Digo, sí. yo que soy fan del apio. No, Ese y sí me todo. gusta, ¿eh? Ese sí me gusta. Y todo lo verde les encanta. En realidad ellos se van más como por todo esto que son hojas, Ok. pero pues no está de más ponerles también cosas que tengan sabor. Oye, ¿y algo que no deban de comer, por ejemplo, alguna fruta o verdura que esté prohibida? Pues hay algunas frutas que están como de uso limitadas. más moderado, exactamente. Pueden comer todo lo que es verduras o frutas, Ujú. pero es a veces importante restringirles un poco los cítricos, ¿no? Lo Ok. que es piña, toronja, mandarina. Y lo que sí no deben de comer nunca, nunca son chatarras, ¿no? Ah, claro, O claro. sea, la sal les hace mucho daño, el azúcar también les hace Ni darle mucho premios, por daño. ejemplo, como salchicha, No, ¿no? no, no, Como no, los no. perros, ¿no? Sí. O sea, recuerden, aquí sería como canibalismo. Entonces, No, no, no. a ellos de preferencia siempre alimento natural, verduras, las croquetas, como bien dices, que ya hay de uso especial, que lo encuentran en las veterinarias.
en las tiendas de mascotas. Pregunten con su médico veterinario, muy importante, antes de tener un cerdo vietnamita. ¿Te parece que me regales un poquito al final para ponérselo de adorno del brócoli? Por déjame, supuesto. a ver, para que, Claro. porque si no ya no me va a acabar en el bowl. Sí. Pero déjame, voy por el platito y se lo vamos a ofrecer a Chata, ¿no? Seguro A ver le si va a lo quiere. encantar. A ver, Estoy déjame. seguro que sí. Aparte se lo hicimos con mucho amor. Con mucho amor, Entonces, eso definitivamente. Pero lo vamos a poner un poco aquí a Chata, a ver de esta rica ensalada que le hicimos. La gran ventaja que tiene uno con los cerdos es que no gasta tanto dinero porque una lechuga es económica, una selga es económica, una espinaca es económica. Claro. Y a veces lo que más se lleva en la economía es Vamos a dárselo, que ¿te raspe parece? la croqueta. Claro, y mira, realmente todavía nos sobró bastante. Yo creo, mira, Chata. Chata, toma. Chata. Ven, Chata, a ver si viene la Chata. Ahí viene. Chata. toma. Bien. Toma. A ver, si quieren Orejas, eso es compartir. para ti. Eso no es Toma. para ti. Mira, Acá, toma, mira. Chata. ¿Y qué te parece, Ángel, si ahora vamos con un reportaje muy interesante? No sé si has estado en esta situación que, por ejemplo, tú tienes a la Chata y luego tengas a alguna pareja sentimental y que no le gusten mucho los cerdos vietnamitas. ¿Qué harías? Pues creo que me quedo con mi cerdo. Pues bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver este reportaje. Escríbanos a las redes sociales de Capital 21 y en esta sección de cocina les estaremos preparando muchas cosas interesantes y saludables para sus mascotas. Vamos con el reportaje y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Cómele, Chata. ¿Le das tantito oreja? Creo que no quiere darle. A los mexicanos nos conocen en otras partes del mundo por nuestra comida, por nuestro sentido del humor, nuestro ingenio, pero también por ser muy apegados a nuestra familia. Es por ello que no nos sorprende que en México, los hogares que tienen a un animal de compañía los consideren parte de ella, especialmente las personas solteras. Hasta 2014 en México, las mujeres solteras representaban el 56% de los dueños de mascotas contabilizados en el país. Asimismo, los hombres solteros correspondían al 28% en ambos casos de edades de 21 a 40 años. Por ello, no nos resulta extraño que el amor hacia sus animales de compañía sea tan grande, que cuando se trata de decidir, ellos probablemente las elegirán. Según un estudio llevado a cabo por la agencia Associated Press y Petsai.com, 14% de las personas antepondría su cana a cualquier otro ser. Y no es de asombrarse, ya que los lazos que se crean entre una persona y su mascota son tan grandes que un 50% se la llevaría a una isla desierta. Por ello, antes de pedir a tu pareja que elija entre una relación o su mascota, piensen que puede salir perdiendo. Quizás sea mejor que juntos aprendan a tolerar y respetar para que puedan vivir felices los tres. Y ya estamos de regreso en Ciudad de Animales y ya está con nosotros Mariana y Rodrigo para platicar de este tema tan importante como lo es ¿qué hacer cuando mi pareja no quiere a mi mascota? Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas Qué gusto gracias. tenerlos. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, es Nos ponemos a llorar, pregunta, nos ponemos a llorar, ¿no? dejamos a nuestra pareja, dejamos a nuestra mascota. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo llegar a un acuerdo Claro. con nuestra pareja? Sí. Pues dijiste algo súper importante. Yo creo que no es una cuestión de a quién dejo, ¿no? Es una cuestión de negociación, pero primero hay que ver como el contexto, ¿no? La elección de la pareja. Sí. Es Importante. básico, ¿no? Que tengan estos acuerdos en común. No, yo no voy a hacerme pareja de una persona que no comparte mis gusta lo que- ideales, ¿no? claro. Si yo soy una persona súper animalera, busco una persona que sea súper animalera. Oye, ¿no? pero a ver, aquí perdón, pero es que luego mentimos por convivir. Sí, Claro, o sea, sí, que por no, supuesto. y de repente ya van saliendo las Sí. verdades con el Ajá, paso ajá, de, te del empiezas tiempo. a dar cuenta. O resulta que no lo metiste tanto a tus esferas personales, ¿no? Entonces no convivía con tu animalito y era, pues sí salimos, pero en mi Pero casa hasta tengo a ahí. mis animales y no formaron este proyecto de vida juntos en el que va incluida la mascota. Por supuesto. Y ya cuando se intentan integrar, es como, ¿qué crees? Vengo con un perro o vengo con un gato. ¿Qué O hubo? con los dos, o con varios, los ¿no? dos, o con Claro. 7, o con 30, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, desde ahí es la sinceridad, ¿no? Hay que ser súper sinceros desde el principio y venir con tu carta de presentación súper clarita, ¿no? A mí me gustan los perros, me gustan los gatos, ¿tú qué onda? Claro, Ahora podemos estar en un punto. Ponemos la contraparte. Si yo ya tengo mi pareja y de repente, bueno, no tendría el suficiente tiempo para atender a una mascota y decido tener mascota y él no quiere, ¿qué hacer en ese caso? Eso es un punto importante. No tengo la mascota, pero ya quiero. Claro. ¿No? Y volvemos a esa parte. Yo creo que tiene que haber una comunión. Exacto. Entonces, si no le gusta, entonces habrá que negociar algo. Exacto. Porque no se vale adoptar
a un animal y luego porque uno no lo quiere, lo regreso, como si fuera, ay, no nos gustó la sala y devolvemos la sala. No se Exacto, puede. Como estas adopciones compulsivas, ¿no? Claro, que de repente fui yo a correr al Parque Condesa, ¿no? Y estaban los animalitos y, oye, Muy mi amor, bonito. ¿qué crees? Mira lo que te traje de regalo. ¿No? Entonces, sí es súper importante tomar en cuenta que si ya tienes una pareja, pues son un equipo de trabajo. Entonces yo no puedo tomar decisiones sin contemplar, ¿no? A mi mate, o sea, a mi supuesto. compañero. Pero también sabes qué pasa a veces, por ejemplo, pensando en el enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, podemos ser novios, ¿no? Y en ese momento ni le vas a decir que no a nada, Claro. ni te va a decir que no a Claro. nada. ¿no? Mienten. Y mienten de verdad. Personalmente, y me ha pasado, ¿no? Es que, por ejemplo, yo sí he cortado con mis parejas por eso, porque tengo gatos, por ejemplo, ¿no? Y lo primero, mi carta de Alergia, presentación, alergia. se los juro, es, Sí. Se hola, sube soy a la Gustavo mesa. Reyes y tengo gatos. ¿Te Bien. gustan los gatos? Bien. Si no, Con permiso. Siguiente, por favor. Con permiso, claro. Ya eres Exacto. sincero. Sí, sí, por de antemano supuesto. ya eres sincero. Y te estás evitando un rollo de después de, oye, pues es que no me dijiste que te gusta. gustaban tanto los animales, ¿no? O sea, es la carta de presentación. Y lo que estás diciendo tú de, mira, llego y te traigo un cachorrito, los animales no son regalo, es un ser vivo que siente, que piensa y obviamente hay un bienestar. Entonces, en el momento que estamos pensando en que, híjole, lo voy a regresar porque a él no le gustó, el problema fue previo. Entonces, tiene que haber una prevención ahí y llegar a ese punto, decir, bueno, ok, a él no le gusta, a mí sí me gusta, y entonces decidir. Qué difícil. Muy complicado. O tenemos Sí. que partir también, no sé, me dirán, de por qué no le gusta la mascota o por qué no le gustan las mascotas. También eso podría ser, o ahí es donde entramos en la negociación. Claro. O sea, ¿qué es mejor? Desde un principio decir, no le gustan las mascotas, me voy por otro lado. O de plano si es mucho el enamoramiento y sentimos que Brenda y yo somos uno mismo, ¿no? O sea, Wow. y sí, wow, y vamos a negociar. Claro. ¿Qué cosas sí puedo y qué cosas no puedo negociar? ¿Qué es mejor? Es- ¿De plano sí o negocio? Yo creo que en la pareja es súper importante la parte de llegar a acuerdos, ¿no? Y conocer a tu pareja, porque hay personas que de verdad no les gustan los animales y no quieren convivir y es súper válido. Y hay personas que nunca han convivido con animales por su historia familiar, pero ¿qué crees? Resulta que sí se pueden llegar Que a sí enamorar de les- esta parte, sí. A lo mejor ¿no? por no haber tenido una mascota no saben lo qué que es. tenerla. Exacto. Entonces tú como pareja tú dices, bueno, creo que mi pareja sí puede llegar a enamorarse de esta parte de los animales y le empiezas a presentar poco a poco esta comunión, ¿no? que tiene el humano con el animal. Y oye, mi amor, vamos, no sé, a correr juntos al parque con el perro. O mira, el gatito, vamos a jugar con la Empiezas pelotita. a involucrar, ¿no? Exacto. Entonces empiezan a hacer ya una rutina diferente a la que tenían y puede ser que esta persona diga, oye, ¿qué crees? Que sí me gustan mucho los gatos. Sí. ¿Qué les parece si hacemos rápidamente una pausa y regresando nos dan tips para saber, una, en qué momento tengo que decir, lo intenté, no gracias, no puedo Claro, funcionar, o en qué convencimiento. momento sí podemos negociar, ¿les parece? Vamos a una pausa, escríbanos, ustedes les ha pasado, lo han vivido a través de las redes sociales de Capital 21 y sobre todo, ¿qué harían? Vamos a una pausa y volvemos con más.